Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito lo que respecta a lo que es el protocolo, el path vector, o el tipo de protocolo que vamos a utilizar en BGP, un protocolo exterior, ¿no? Antes de todo, vamos a revisar un poquito lo que es este diagrama que hemos estado viendo constantemente. Este es un diagrama representativo de lo que es la red de Internet mundial, ¿no? Está compuesto por una cantidad inmensa de sistemas autónomos, ¿ok? Cada sistema autónomo es totalmente independiente, de tal manera que internamente cada quien puede manejar sus networks, sistemas de ruteo como ellos desean. Por ejemplo, vamos a suponer, agarramos aquí uno de los sistemas autónomos, vamos a agarrar el 8, por ejemplo. Internamente el 8, el sistema autónomo, obviamente va a comprender muchos routers, ¿no? Va a tener muchos customers inclusive. O sea, customer quiere decir son las personas como nosotros que nos suscribimos a un Internet Service Provider y formamos parte de ese sistema autónomo. Esa es una pregunta también que constantemente uno recibe y bueno, muchos dicen, no, bueno, pues yo no soy un sistema autónomo, pero al yo conectarme al Internet me convierto en un sistema autónomo. No, 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 no es así. Nosotros realmente lo que hacemos es, normalmente nosotros nos conectamos a uno de los routers de un sistema autónomo que es un Internet Service Provider. ¿Ok? Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. ¿Ok? Puede pasar esto, por ejemplo, miren. Vamos a suponer que yo estoy aquí en mi casa y este es AT&T. ¿Ok? AT&T. AT&T es un sistema autónomo. Internamente tiene protocolos de ruteo. Yo no sé si tiene RIP, yo no sé si tiene OSPF, yo no sé si tiene EGRP, pero puede tener, ellos obviamente va a haber ruteo aquí. Y obviamente van a tener un protocolo de ruteo y un protocolo interior. Y lo más probable es que sea uno de estos dos inclusive. Inclusive voy a eliminar RIP. Probablemente cualquiera de estos dos. ¿Ok? Puede ser IS, pero bueno. Ok, bueno, cualquiera de estos dos puede tener internamente. Y nosotros lo que estamos haciendo al suscribirnos a un Internet Service Provider, nos estamos conectando a uno de los routers. Aquí están en nuestras casas y nosotros lo que vamos a tener aquí es también un router que nos sirve básicamente para conectarnos a uno de los routers del Internet Service Provider. Vamos a suponer que este Internet Service Provider, obviamente, ¿cuántos customers tiene para que se conecten a su organización? Pues miles, miles de miles. Puede tener otro por aquí, quizás que se conecte a otro router. Aquí tenemos básicamente otro customer. Pueden tener otro por acá, ¿ok? Otro customer aquí. De tal manera de que ellos con sus home routers se conectan a los routers, ¿ok? Y se conecta a una inmensidad de routers por aquí. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Bueno, pues si por ejemplo algún miembro de esta casa se quiere conectar con este dispositivo, estando en la misma organización, no se necesita BGP, no se necesita BGP, ¿ok? La razón es porque, bueno, pertenecen al mismo, o sea, son miembros del mismo ISP, del mismo Autonomous System. Por lo tanto, ¿para qué BGP? En ese caso no se necesita BGP. O sea, ustedes se van a dar cuenta de que hay miles de usuarios que son miembros o se suscriben a un mismo Internet Service Provider, no necesitan BGP para comunicarse. El mismo Autonomous System, a través de sus protocolos de ruteos internos, permite la comunicación entre ellos. ¿Cuándo necesitamos, cuándo es posible utilizar BGP? Bueno, primeramente cuando tenemos una organización y necesitamos tener nosotros nuestros propios sistemas autónomos. Bueno, un large organization puede hacerlo. Bueno, bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, estos sistemas autónomos que son relativamente grandes, muy grandes, ¿ok? Que tienen muchos routers y se conectan ahí miles y miles de customers, ¿ok? La idea es que el protocolo BGP es el ruteo entre sistemas autónomos. O sea, básicamente nos dice a qué sistema autónomo hay que ir para alcanzar cierto prefijo, cierto network.
¿Ok? Eso es bien importante saber. ¿Ok? Muy, muy importante. Ok, habíamos hablado también de algo que es importante, es que en el sentido de que, por ejemplo, estos sistemas autónomos, ¿ok? Originalmente fueron de 16 bits, o sea, con 16 bits, ¿cuántos números diferentes podemos tener? Pues un 2 a la 16. Y un 2 a la 16 viene siendo básicamente 65.536. ¿Ok? Diferentes números. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si empiezo del cero, que es uno de los números más pequeños, tendría que llegar hasta 65.535. Total hace 65.536. Porque empiezo del cero. Empiezo del cero, no empiezo del uno, empiezo del cero. El cero es válido hasta el 65.535. Hay que pensar también de que el 65.000, el primero y el último, o sea, el sistema autónomo cero y el sistema autónomo 65.535, el primero y el último están reservados, así que no se usan. Entonces, bueno, ya sabemos algo. Muy sencillo de recordar. Ahora, quizás lo que no sea tan sencillo de recordar es, pues, es esta partecita, ¿no? Que desde el uno, como habíamos dicho que el cero no se usa y el 65.535 tampoco se usa, o sea, el último, entonces nos quedan disponibles desde el uno hasta el 65.000, desde aquí hasta 65.534 nos quedan disponibles, de los cuales, esto es importante, si uno registra un sistema autónomo válido, ruteable por BGP, solamente son entre el 1 y el 64.511. O sea, van a ser exactamente 64.511 disponibles para ISPs en el mundo. Bueno, hay un pequeño bloque que es del 64.512 al 65.534 que son considerados privados. O sea, yo puedo tener mi organización y puedo utilizar, o sea, se trata de esto, vamos a hacer un ejemplo. Se trata de lo siguiente. Yo puedo tener una organización de este estilo, por ejemplo. Vamos a poner por llevarnos un monitor por aquí. Que yo puedo tener una organización de este estilo, ¿no? Aquí, 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 aquí. Este puede ser mi organización, ¿no? Mi compañía, ¿ok? Por ejemplo, esto puede ser mi compañía, ¿ok? Y yo puedo utilizar sistemas autónomos, pero no ruteables en Internet. Puedo utilizar, por ejemplo, aquí puede ser un sistema autónomo del grupo de 64.512 en adelante, ¿no? Puedo utilizar yo 64.512, 13, 14 internamente, de tal manera de que yo pueda hacer, pues, obviamente, aquí ruteo entre básicamente estas organizaciones, ¿no? Así. Pero todo es interno, todo es privado. No es ruteable en Internet. Puedo utilizar yo sistemas privados, ¿ok? Así que es posible también. Vamos a eliminar esto. Ok. Entonces, esto es Internet, ¿ok? Entendamos que todos estos sistemas autónomos ISP tienen customers, o sea, son las personas que nosotros, son las, digamos, los lugares donde nosotros nos estamos conectando hacia ellos para tener acceso al Internet. O sea, nosotros nos hacemos miembros básicamente de los sistemas autónomos. Cada quien en diferente parte del mundo se hace miembro de un sistema autónomo y a partir de ahí puede, pues, alcanzar Internet, ¿no? Ya veremos más adelante, por ejemplo, cómo se hace el default route, por ejemplo, desde mi casa hacia el internet, ¿no? Obviamente hay un default, un static default route, que cualquier ruta que no conozco, pues utiliza uno de los ruteadores de mi Internet Service Provider y a partir de ahí ya empieza BGP, ¿no? Para llegar al destino final. Bueno,
¿Qué es el path vector? Que es lo más importante ahorita, que es el protocolo path vector. El protocolo path vector es bien importante. ¿Por qué razón? Miren, vamos a hacer el ejemplo con un protocolo interior. ¿Okay? RIP, OSPF, EIGRP. Ellos normalmente van a tener una tabla, ¿no? Una base de datos, ¿no? Un database, cada uno de ellos va a tener, ¿no? Un database, un database. Ok. Va a tener link state database. ¿Qué es lo que pasa con el base de datos? Que en el routing table, digamos, ejecuta un algoritmo y coloca las mejores rutas en el routing table. ¿Ok? De tal manera que, por ejemplo, si hay un network por aquí, hay un network por aquí, normalmente él lo que va a saber es por dónde salir. Por dónde salir. Él va a saber por dónde salir. ¿Ok? Nada más. Por dónde salir. ¿Qué es lo que pasa con el path vector? ¿Ok? El path vector. El path vector, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a suponer que aquí hay miren, aquí hay un network. Por ejemplo, vamos a suponer que el sistema autónomo, ¿ok? Uno, tiene muchos customers, ¿verdad? Tiene muchos, miles y miles de customers, clientes. El cual uno de ellos tiene esta dirección pública, ¿no? 1110, este de prefijo, que quiere, digamos, hacer advertisement en Internet. ¿Ok? Tiene esa Internet. Lo que hace normalmente el sistema autónomo 1 es que hace advertisement este network que ustedes ven aquí a sus adyacentes. O sea, el sistema autónomo 1 va a hacer advertisement, ¿ok? Este network al sistema autónomo 2, al sistema autónomo 3, al sistema autónomo 5. Y a partir de ahí empieza como una especie de la reproducción, ¿verdad? Se hacen advertising. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto en general? ¿No? Va a llegar el momento de que el sistema autónomo 15, él en su base de datos va a tener una ruta. ¿Qué ruta? Esta ruta. O sea, va a tener este network. Por lo menos va a decir, yo sé cómo llegar a ese network. ¿Ok? Yo sé cómo llegar a ese network. Pero el path vector no solamente va a promocionar el network que puede llegar. Porque normalmente uno puede decir, yo sé cómo llegar a este network. Y la salida es, digamos, la salida es, vamos a decir, pues, la salida es por aquí. Ya de aquí él dice, bueno, pues quiere llegar a ese network, salga por acá, salga por acá, salga por acá, salga por acá y por acá. Puede ser, ¿no? Bueno, eso quiere decir que cada sistema autónomo tomaría una decisión. Pero ¿qué es lo que pasa con el path vector? Porque el path vector protocol va a generar una tabla donde, por ejemplo, el sistema autónomo 15, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema autónomo 15? El sistema autónomo 15, él va a saber cómo llegar a este network primero. Él va a decir, yo sé cómo llegar allá. Pero además de eso, él va a tener una ruta completa. O sea, él dice, ¿no? Yo sé cómo llegar a este network que ustedes ven aquí, a este. ¿Okay? Además, tengo la información de cómo llegar. O sea, tengo que llegar así, digamos, ¿no? Así. Y también tengo otra ruta. Y sé que se puede llegar por aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Y también tengo otra ruta que puedo llegar, digamos, así. O sea, va a tener el network y la ruta completa cómo llegar. O sea, va a decir, ¿no? Yo sé cómo llegar a este network y además sé que una de mis rutas para llegar es a través del sistema autónomo 14, sistema autónomo 10, pasando por el 9, pasando por el 6, 4, etcétera. Y también tengo otra que tengo que pasar por el 13, por el 11, por el 8, etcétera, etcétera. Y también por acá. Bien. Ese es el path vector. Ese es el path vector. El cual en su tabla tiene.
¿no? Tiene la ruta para llegar a cierto network y además la información de cómo llegar, el camino completo, cómo llegar. Eso es lo que es un path vector, el camino completo. Eso lo vamos a ver básicamente en la configuración. ¿Ok? Además, también algo importante que vamos a ver más adelante ya en la configuración de dos sistemas autónomos. También cómo se ejecuta lo que es el BGP Route Selection. Recuerden, por ejemplo, aquí el, el sistema autónomo 15, ¿okay? Sistema autónomo 15, por ejemplo, él tiene en su base de datos, digamos en su tabla, tiene tres formas de llegar. Tiene tres formas de llegar. ¿Ok? Hasta el sistema autónomo 1. ¿Ok? Tiene tres caminos para llegar y además tiene la información completita de cómo llegar. Cómo saltar de sistema autónomo a sistema autónomo. Tiene la ruta completa de cómo llegar. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, aquí lo importante es que, ¿cómo va a escoger la mejor ruta? Es la gran pregunta. ¿Ok? La pregunta, muchos dirían, no, bueno, pues el administrador o de alguna otra manera hay que escoger la mejor ruta, la mejor ruta para llegar acá de los tres. Bueno, pues eso no pasa en un path vector, ¿ok? So, tú puedes escoger la mejor salida, ¿ok? Y de ahí ya tienes la información completa de cómo llegar, ¿ok? Pero aquí lo importante es para que escoja el sistema autónomo 15 de las tres rutas completas de cómo llegar al sistema autónomo 1, existe lo que se llama el BGP Attributes. ¿Ok? Va a depender mucho de los atributos, porque cada ruta, las tres, digamos, aquí checamos tres rutas diferentes para llegar acá, que son rutas completas porque es Path Vector y son rutas completas, sabe cómo llegar y qué sistemas autónomos saltar. Para escoger la mejor ruta, normalmente lo que va a pasar es que cada ruta va a tener un conjunto de atributos. ¿Ok? Atributos. ¿Ok? Y ese conjunto de atributos van a ser clave para seleccionar por dónde va a estar el exit path, o sea, por dónde va a estar la salida. ¿Ok? Por dónde va a estar la salida. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante entenderlo. ¿Ok? Él va a decidir, como él en su tabla va a tener tres rutas completas. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a decidir? Bueno, pues tenemos que decidir por dónde salir, si por acá, por aquí o por acá. Bueno, va a depender de los atributos. ¿Ok? De los atributos. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. Hay una lista de atributos que vamos a tener que estudiar cada uno de ellos, entenderlos para más o menos entender por dónde se iría. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Bueno, ya entendiendo lo que es un path vector, ya entendiendo lo que es un sistema autónomo, ya entendiendo que nosotros normalmente como personas físicas en nuestras casas nos hacemos miembro normalmente de un sistema autónomo. Nosotros no somos sistemas autónomos, pero sí nos hacemos miembro de uno de ellos. O sea, nos conectamos a uno de ellos, somos miembros. Tenemos un public IP address porque cuando uno se suscribe, básicamente a un Internet Service Provider, o sea, un sistema autónomo, ¿cuántos servicios nos da? Primero, nos da la capacidad física de conexión a uno de sus routers. Primero, ya nos da uno de sus routers y sus routers pues tienen un sistema de ruteo interesante a través de BGP. También nos provee un public IP address, que necesitamos un public IP address. Y también nos provee otros servicios como es un DNS server, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un DNS server. Nosotros no tenemos en casa DNS server. Pero bueno, él nos provee un DNS server. De tal manera que obviamente pueda traducir domain names into the IP addresses. ¿Ok? Bueno, pues lo importante aquí es que los atributos van a ser también tema que vamos a estudiar uno por uno.
de los atributos que son importantes para la selección, ¿no? Para la selección de la mejor ruta. Vamos a hacer a manera de irnos calentando, ya como habíamos hablado anteriormente. Vamos a hacer un pequeño laboratorio de cómo se establece, digamos, un peer entre dos sistemas autónomos. ¿Ok? Vamos a tener que tener un router en un sistema autónomo y otro router en otro sistema autónomo y cómo se establece la adyacencia, la relación de neighbors entre ellos dos estáticamente, porque hay que recordar que aquí no es dinámicamente, es estáticamente. Vamos a ver cómo se hace básicamente esa relación, ¿no? Cómo se construye lo que es la relación de vecinos en BGP. Y vamos a ver lo que son, pues, vamos a hacer también otras cositas como por ahí, por ejemplo, ver la tabla que se genera. Vamos a tener que inventar unos networks por aquí, unos cuantos, un par de networks quizás en cada uno de los sistemas autónomos, de tal manera de para ver cómo se construye la tabla de BGP y el routing table. ¿Ok? Vamos a hacer eso en el próximo video. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a configurar dos routers en el caso de BGP y posteriormente recién viene la lluvia de teoría, ¿no? Muchas cosas que tenemos que ver, muchos conceptos en BGP, muy interesantes. Bueno, por ahora nos vemos el siguiente video. Pues gracias a todos, pásenla bien y hasta luego.